días, querida teleaudiencia. Como siempre, cada 8 días estamos aquí con Decisiones, magazine cultural de periodismo alternativo e investigativo, y además estamos vinculados con las redes de medios de comunicación alternativos, que ha sido víctima en muchas ocasiones del atropello de la fuerza pública, que les ha despojado de sus elementos de trabajo, grabadoras, cámaras, y es una violación a la libertad de expresión y al libre ejercicio periodístico. Por eso desde aquí denunciamos esos atropellos y llamamos al gobierno nacional y a la fuerza pública a que cesen estos atropellos. Bueno, en el día de hoy saludamos a esa audiencia maravillosa. Por ahí desde Washington, un grupo de amigos nos ha enviado un saludo, reportando sintonía, al igual que en otras partes del continente americano y de Europa. Les recordamos que Canal 12 de Global Televisión y Canal 112 de Encali TV hacen posible que lleguemos a sus hogares, no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Les recordamos que también estos amigos ven el programa a través de Real Audio, www.canalccali.com. En este momento están sintonizándonos por www.canalccali.com. Llegamos entonces Decisiones. Para el día de hoy, pues notas culturales. Tenemos, en primer lugar, recordarles que mañana en el Teatro al Aire Libre Los Cristales se celebrará un acto por la vida. El tema central será exigir el retorno sana y salva de la defensora de derechos humanos Sandra Viviana Cuéllar, vilmente raptada y llevada hasta este momento desaparecida por sus captores el 17 de febrero del 2011, es decir, 3 años ya en poder de estos captores, por el único hecho de ser defensora de derechos humanos, ecologista y dirigente social. También recordamos que hasta el día 18 en el Museo Rayo en Roldanillo estará expuesta no solo una, sino 4 exposiciones, una sobre la obra de contenido sobre Asia y 3 exposiciones de las obras de el maestro Rayo. También tenemos que decirles que el TEC, el Teatro Experimental de Cali, está adelantando su temporada con un nuevo montaje de la maravillosa obra del viaje de la mentira y la verdad, una obra creada por el maestro Enrique Buenaventura, basado en leyendas y tradiciones africanas. De verdad que es un hermoso trabajo, dirigido, puesto en escena por un grupo de jóvenes, trabajo colectivo y bajo la orientación de Jacqueline Vidal. Entonces estamos invitando a que hoy esté el público en el Teatro Experimental de Cali. Igualmente en el día de mañana en la Loma de la Cruz, Parque Artesanal, estarán los grupos de danza indígena latinoamericana recibiendo a los visitantes para darle las clases sobre estas danzas tradicionales latinoamericanas de los pueblos precolombinos. Es importante recordarles que si quieren conocer la historia del barrio San Antonio, en una obra hermosísima que se llama Bareque, Carbón y Piedra, historia de un rincón agradable, está en venta esta obra en la sede del periódico Cali Cultural del gran periodista y gestor cultural Fernando Ortega. Igualmente les decimos que Cali Cultural para esta fecha nos trae un mensaje hermoso. El primero dice: qué terrible época en la cual los corruptos, injustos y violentos gobiernan a hombres buenos, sabios, ingenuos e indiferentes. Igualmente el periódico Cultural nos trae otro apunte que queremos compartir. Quien no quiere pensar es un fanático. Quien no puede pensar es un idiota. Quien no osa pensar es un cobarde. Es una frase tomada
del ideario de Francis Bacon, el gran filósofo. Y le recordamos que hoy precisamente se está celebrando el Día Mundial del Cáncer de Niño, y en Colombia recordemos que anualmente 2.000 nuevos casos de cáncer en los niños se presentan, con todas las circunstancias difíciles para asumir un tratamiento por parte de las entidades prestadoras de salud. Por eso Decisiones hace un llamado para que dentro de la política social de bienestar y de salud se le dé prioridad a estos niños que prácticamente están desamparados en Colombia. Es importante también recordar que se está preparando las campañas electorales, y como gran acontecimiento pues está la votación de ese referendo para confirmar o no la salida del alcalde de Bogotá. Esperamos que frente a tanta falla en el procedimiento que manifiesta una injusticia, pues el alcalde Petro pueda continuar en el ejercicio de su cargo. Bueno, también tenemos que decirle que no podríamos pasar por alto la desaparición, aunque permanecerá en el recuerdo de todos, la existencia de Fernando González Pacheco. Recordemos que fue un maestro en el ejercicio de la presentación, de la crónica, de la animación de programas, y desde luego un pionero de la televisión y también de la radio. Precisamente el día 13, como lo vamos a presentar, la UNESCO consagró desde hace 3 años el 13 de febrero como el Día Mundial de la Radiodifusión. Por eso queremos hoy rendirle un homenaje a Fernando González Pacheco, quien nos deja un legado grandioso de lo que fue su obra y de cómo debe hacerse una buena televisión y también la radiodifusión. Veamos el homenaje de Decisiones a este gran hombre de la radio y la televisión, Fernando González Pacheco. Me gustaría saber, y yo creo que a todos los compañeros, ¿qué tal fue la vida de estudiante? A ver, como aprovechada no mucho, ahora como vida feliz sí, ¿no? Yo creo que a todos a ustedes les debe estar pasando ahora lo que nos pasaba en aquella época. Uno cuando es estudiante cree que esa vida es muy dura y cuando lo rajan en un examen le parece a uno que se le cayó el mundo encima. Yo me pasé la gran parte de mi vida de estudiante castigado, yo no fui muy buen estudiante, indisciplinado. No perdía los años, pero era muy indisciplinado, estudiaba apenas lo necesario. Entonces me castigaba, yo empecé a estudiar en el gimnasio moderno y de ahí salí por indisciplinado. Luego pasé a un colegio de disciplina bastante dura. Yo recuerdo que en ese colegio me pasé por lo menos medio año castigado los sábados y domingos. Y a mí me parecía que se me venía el mundo encima. Y a mí me parecía, yo no sé si a ustedes les pase lo mismo, que era que los profesores me tenían odio. Y ahora comprendo, o lo vieron a comprender después, que ni me tenían odio ni nada. Es más que yo añoro la vida de estudiante, veo que los profesores lo que eran era gente muy buena, y el rector del colegio era un hombre maravilloso que lo que hacía era aguantar la disciplina mía y de otros compañeros, ¿no? Que yo recuerdo con un gran cariño mi vida de estudiante sin haber sido buen estudiante. Más bien diría que fui buen deportista. Jugaba más o menos bien fútbol, béisbol, luego me dediqué un poco al boxeo con unos compañeros del colegio. Claro que la cara que tengo no fue del boxeo, eso es de nacimiento. Sí, de nacimiento. Así que lo que puedo decir es que, por lo menos en el colegio no fui muy buen estudiante. Luego en la universidad mejoré. Tuve que salir después de estudiar mis 2 años de medicina, pero por asuntos familiares. Pero para resumirme a tu pregunta, la vida de estudiante la recuerdo con un gran cariño. O sea, me encantaría volver a ser joven, para volver a estudiar. Pero claro, en la vida nada se repite. Si se me repitiera con lo que ya sé, con lo que ya aprendí, no tendría el encanto que tiene cuando uno no sabe que cuando no sería igual. Claro. No tiene cosas buenas y cosas malas como todo.
¿En algún momento Pacheco se ha arrepentido de hacer lo que hace? No, jamás, no, de mi trabajo no. Yo creo que nunca me he arrepentido de nada, porque es que yo creo que para uno arrepentirse tiene que ser que haga las cosas con la idea de hacerlas mal. Yo le podría haber hecho mal a alguna persona que no soy perfecto, pero nunca he tenido intención de hacer mal. Ni en mi vida he hecho nada de lo cual tenga que arrepentirme. A lo mejor cuando pienso, digo, hubiera podido hacer otra cosa. Pero lo cierto fue que en el momento en que la hice creyendo que eso era bueno. Entonces, no veo razones para arrepentir. Lo único tal vez lo que les decía hace un momento, ¿no? A veces pienso que el mar me hace falta, pero este oficio me encanta también. ¿Qué anécdota tiene? Ah, no, eso. Habría miles, ¿no? Hemos pasado cientos de cosas. De televisión, por ejemplo, tragarme una mosca entera, haciendo una cuña de televisión, cuando se le olvida uno el papel, ahora no importa, porque si se le olvida uno, pues repite, pero cuando hacíamos en vivo y en directo, yo hice 4 años, yo estuve en vivo y en directo, mejor dicho, lo que hace un estudiante en los exámenes es un juego de niños comparado con la cantidad de anotaciones en las escuelas de los zapatos, en todos lados, porque no le olvida uno. Mil cosas, eso, cuando estuve en la flota de marinero, pues mil cosas, eso. ¿Y era en especial? Y entonces, no sé en qué estaría pensando, qué me pasó, él iba a cantar, o cantó, Noches de Ronda, eso es muy lindo. Y yo dije, y ahora Pedro Barro va a cantar Noche de Rionda. Ya no tenía derecho a y así muchas cosas más. Una modelo que se me desmayó un día porque vio entrar al patrocinador y estábamos haciendo una cuña nevera y en el momento que empezábamos la cuña se abrió la puerta y entró el patrocinador, la modelo se asustó y cuando yo la vi me cayó encima y yo dije, ¿qué pasó? Inventó algo distinto por la para cuña. abrazarlo. Sí, cuando le hice así, ¡pum!, se había desmayado, mil cosas pasan. Sabe que las experiencias siempre en televisión han llevado a Pacheco a tal... Aprende uno con todo lo que le va sucediendo. Por eso, también cuando me dicen, me preguntan, por ejemplo, con un compañero que yo quiero mucho, como José Mario de la gente, muchas veces hablamos y él me pregunta. Yo a veces le doy el consejo de que él tiene el acelere natural de quien lleva poco tiempo, porque él ya es un hombre de experiencia, pero como es joven y lleva poco tiempo, se acelera a veces. Ese aceleramiento a veces le hace a uno cometer errores, o sea, el hablar y hablar y hablar y hablar. La televisión tiene la gran ventaja, que no tiene la radio, de que uno se puede quedar callado. Y trato de poner el mayor cariño a mi trabajo, pero que me crea que todo el mundo me quiere, no. Ni creo ni espero que sea. ¿Cuál fue el primer programa que grabó Pacheco? El primer programa que hice fue un programa que se llamaba Agencia de Artistas. ¿De qué años? Que iba 2 veces a la semana. Esto hace 35 años. Y tengo 32, o sea que era menos 3. Hace poquito. Los dejo porque tengo que ir a grabar. Bueno, Pacheco, muchas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Hasta luego, linda. Adiós. Hasta luego, muchas gracias. Muy amable. Bueno, esta era la hermosa entrevista de unos alumnos, unos estudiantes sencillos que por allá en la década del 80 entrevistan a Pacheco, que lo caracterizó eso, la sencillez, la humildad, la espontaneidad y sobre todo para nosotros los periodistas, comunicadores, esa gran lección de cómo la improvisación se convierte en un mecanismo importante de ejercer esta profesión hermosa, difícil y riesgosa en estos tiempos. Pues bien, tenemos una nota importante, recordar que entre el 13 y el 16 de febrero, como una antesala a lo que va a ser el grandioso Carnaval de Barranquilla, desde la Fundación La Cueva, recordemos que La Cueva fue el lugar donde un grupo de jóvenes pintores, poetas, músicos, filósofos, escritores en Barranquilla se reunían no solo para hacer sus parrandas, sino también para intercambiar conocimientos, y de ahí surge esa playa de intelectuales encabezada por García Márquez, Alejandro Obregón,
Álvaro Cepeda Zamudio, etc. Y esa fundación hace como antesala del carnaval actualmente el Carnaval de las Artes. Por eso Barranquilla hasta el día 16 se está celebrando este carnaval, que es un homenaje a los pintores, poetas, escritores, músicos, filósofos. Ayer anoche, por ejemplo, se le rindió un gran homenaje a ese gran músico que es Aníbal Velázquez, y también a otros músicos e intelectuales, pero lo importante es que como antesala del carnaval, en la gran parranda colectiva del Caribe, se celebra el Carnaval de las Artes. Ojalá que nos profundicemos en el conocimiento y la trascendencia que tiene este evento cultural, porque es una forma de rendirle homenaje a las diferentes modalidades del pensamiento y la cultura. El Carnaval de las Artes termina en el día de mañana, pero es igualmente trascendental a nivel internacional y a nivel nacional, en Barranquilla, del 13 al 16. Pero bueno, recordábamos que el día 13 de febrero, desde hace 3 años, la UNESCO consagró como Día Mundial de la Radiodifusión este día. Decisiones ha querido rendir un homenaje precisamente a esta actividad que fue la pionera de las comunicaciones. Recordemos cómo el italiano Marconi, al descubrir y hacer posible la transmisión de las ondas sonoras, hizo posible que la radio naciera. En Colombia entonces hay toda una historia, y fue precisamente Barranquilla la primera ciudad donde surge la radiodifusión en Colombia. Por eso queremos presentarles esta reseña histórica como un homenaje a esta actividad radial. La radio es un vehículo de la civilización para ser usado por gentes civilizadas. Esencialmente la historia de la radio arranca es con unos radioaficionados, unos personajes que empezaron a oír que entonces en Europa estaban haciendo unas transmisiones, construyendo unos equipos, que los equipos se podían hacer en casa. Entonces estos señores empiezan a hacerlos, entonces cogen unas bobinas y las enrollan y así crean pequeños transmisores. Como el fenómeno de la radio en Colombia arrancó esencialmente con las clases más pudientes, y las clases más pudientes compraban el radio porque sabían lo que iban a encontrar en el radio. Entonces sabían que si sintonizaban onda larga, entonces iban a coger unas señales que llegaban desde Europa, o que llegaban desde los Estados Unidos, o que llegaban desde Cuba, o que si sintonizaban entonces la onda media, podían de pronto coger las emisoras que estaban en Bogotá o que estaban en Cundinamarca. Entonces no existía la posibilidad de pronto de sorprenderse o de asustarse. Importaron una tecnología, importaron algo que sencillamente pues sí tenía un componente mágico, porque era una caja de donde salían unos sonidos y unas voces y una música. Estaba el componente mágico, sí, pero no el componente del miedo, no había nada que asustar. El primer transmisor de radio que se hizo en Colombia estaba en Barranquilla, y aquí estamos hablando de mediados de la década del 20, no, en realidad finales de 1928. El señor Elías Pelet en Barranquilla hizo la primera emisora, de la cual por supuesto no se guarda, no se mantiene ninguna grabación, y era en principio La Voz de Barranquilla. En 1930 ya vendría el primer esfuerzo, digamos, serio y gubernamental de hacer una emisora. Fue la HJM,
que se convierte, digamos, en la precursora de la radio nacional. Juanito González, suspenso. Pepito Pérez, suspenso. Aniceto Trinquete, suspenso. José Romero, sobresaliente. Y era en ese momento la idea de poder tener un medio para comunicar a Colombia lo que estaba pasando en la guerra con el Perú. No había una escuela de eso. Ellos estaban inventando prácticamente la radio. La radio es el más mágico de los medios de comunicación. Totalmente de acuerdo, algo mágico. Recuerdo cuando era niño que buscaba detrás del radio las personitas, me las imaginaba como unos enanitos metidos allí, me impactaba. Es un recuerdo hermoso que guardo de mi infancia. Y efectivamente uno no puede olvidar esas voces mágicas transmitiendo las vueltas a Colombia, los primeros partidos de fútbol, un Julio Arrastiabrica, por ejemplo, haciéndolo ver casi en las carreteras de Colombia, un Efraín Forero, el Ñato Suárez, todos esos grandes maestros, Jesús Olaya Terán. Es a todos ellos que le rendimos ese homenaje y decirle a los jóvenes que nunca pueden olvidar ni apartarse de eso que era eminentemente auditivo, ¿no? La radio sigue manteniendo esa magia que debemos cultivar y en sus casas pues conservar el radiecito Philips de esa época, que fueron de los abuelos, como un culto a la cultura y a la radiodifusión. Y qué decir del picot y el tocadisco, el tornamesa, que está retornando ya en Estados Unidos, en las tiendas están nuevamente ofreciendo tornamesas y vamos a recuperar toda esa pasta musical que conservamos y a veces estorba, pero está la riqueza sobre todo por la calidad del sonido. Bien, entonces pasamos a esa franja importantísima que es el humor también es realidad, sobre todo para que reflexionemos que en momento de elección no podemos elegir los verdaderos verdugos del pueblo. Ahí tenemos el agrocolombiano, ¿no?, que con la Alianza del Pacífico se fue al inodoro, ¿no? Con la Alianza del Pacífico se fue al inodoro. Bien. Y aquí encontramos esa reflexión del presidente frente a esa farsa, terrible farsa de el espionaje, supuestamente encubierto, pero que estaba autorizado, como en el gobierno anterior, por el mismo Ejecutivo, y que pone en peligro el proceso de paz y la seguridad de los dirigentes demócratas y progresistas y de la oposición, ¿no?, olvidando que la oposición es la que legaliza la democracia y no la democracia la que legaliza la oposición. Y aquí encontramos que las únicas protestas autorizadas son las que se hacen a mi favor, para las otras bolillo y gas. Y aquí ese diálogo, ¿no? Doctor, inyécteme 3 litros de favorabilidad en los ojos, ¿no? O si no, el voto en blanco me va a ganar, ¿no? Recuerden los ojitos nuevos del presidente Santos, ¿no? Y aquí encontramos, pues, imagínense, ni siquiera han comenzado las elecciones y ya vamos ganando. No hay como ser político, ¿no? Porque la tiene todo a su favor, ¿no? Las EPS, el presupuesto de la salud, la mermelada, los favores, los puestos, la burocracia, ¿no? Y aquí pues esta gran preocupación del padre de familia. No, hijo, no es lo mismo el día sin carro que el día sin pasaje, ¿no? Muchos niños no van a la escuela, al colegio precisamente, porque todos los días son el día sin pasaje.
Y bueno, observemos aquí cómo planean, no hay duda, ¿no? ¿Sí? Se atentan contra una figura importante, explota el proceso de paz, pero obsérvenlo en la mitad, ¿no? El hombrecito del carriel y el poncho, ¿no? Tengo experto en falsos positivos, y dice el personajito, yo hablaría con Arismendi en Caracol, ¿sí? Y el Gordó de Fedegan y todo. Yo pongo la plata y hablo con los urabeños, no confundirlo con los uribeños, ¿no? Urabeños, ¿no? Y aquí encontramos dos actores de lo que ha sido la historia trágica de Colombia, ¿no? A los antecedentes, ¿no? Sí, que el restaurante donde hacían las nuevas fachadas era legal, ¿no? Como el DAS de Jorge Noguera y también María del Pilar Hurtado, ¿no? Protegidos del candidato de Centro Democrático actualmente, ¿no? Ese es el humor, también es realidad, y operativos encubiertos, ¿no? Ahí están, ¿no? Restaurante y los encubiertos, ¿no? Encubiertos, observen. Y aquí tenemos este personaje con su propaganda, su diseño gráfico para adelantar la campaña, ¿no? Con la chuzada, ¿no? Exacto. Aquí tenemos los verdaderos candidatos. Voto para la fórmula de presidente y vicepresidente. Allá tenemos el partido de la U, ustedes lo reconocen, a pesar de que se hizo la cirugía en los ojos, ustedes lo reconocen. La segunda, la alternativa del otro niño, ¿no? El personaje, y aquí tenemos el niñito del Centro Democrático y la candidata del Polo. Oye, voto en blanco. Y el centro demoníaco o mano negra, el corazón sangre, ¿no? Con la mano negra y en forma no de cariño, sino de lo que fue 8 años de seguridad democrática, ¿no? Y si a Petro lo inhabilitan 15 años por las basuras, a Uribe, y ustedes lo deben inhabilitar de por vida por falsos positivos, chuzadas del DAS, parapolítica, terrorismo, ley 100, regular los recursos naturales, clientelismo y apropiación de tierras, ¿no? Muy bien. El humor también es realidad. Recuerden que el gran Chaplin lo decía, quien hace reír es cómico, pero quien hace reír y pensar es humorista. Bueno, ayer tuvimos la oportunidad de asistir al acto de presentación de candidatura de un educador de una gran trayectoria, que es el profesor Whitney Chávez, junto con el candidato también educador y ambos directivos, presidentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, son dirigentes probados en la lucha de los trabajadores, las reivindicaciones sociales. Whitney Chávez, candidato para el Senado en reemplazo del gran educador y abogado y jurista y senador Luis Carlos Avellaneda, quien por razones de salud debe dejar su cargo, pero estamos seguros que seguirá siendo un orientador de este gran movimiento de los educadores y educadoras y trabajadores colombianos. Por eso queremos presentar lo que fue el acto de lanzamiento de su candidatura al Senado, de Whitney Chávez. Whitney Chávez. Buenas noches. Gracias por acompañarnos a este evento que tiene como propósito principal rendir un tributo de admiración y de cariño
a un compañero que lo ha puesto todo en la defensa de los maestros, de la educación pública y de los sectores populares, y que va a seguir colocando todo su empeño en la defensa de los más débiles en nuestra patria. El Congreso, sin duda, está a punto de perder a uno de sus mejores hombres, pero nuestra patria colombiana, nuestro escenario político, va a sentirse enriquecido con la presencia y el liderazgo permanente del compañero Luis Carlos Avellaneda. Unas ilusiones se han muerto. Las ilusiones de muchos movimientos que consideraron que era posible ganar el poder a través de las armas en nuestro país. El continente nos está enseñando que hay otros caminos, que hay otras posibilidades, pero también ha muerto una ilusión retardataria del Estado, del gobierno, de fuerzas oscuras que siempre pretendieron que era posible por la vía militar eliminar la inconformidad popular, eliminar a la oposición, eliminar la democracia. Esas ilusiones han muerto, pero están surgiendo nuevas ilusiones, ilusiones de esperanza, de posibilidades de construir un mundo diferente, en un clima diferente. En La Habana, eso que se discute es de interés nacional. Los actores allá reunidos no nos representan, ni el gobierno ni las FARC nos representan, pero desde aquí les enviamos el mensaje que nos las jugaremos con ellos para que avancen en los acuerdos y podamos tener la esperanza de una Colombia en paz. Nosotros sentimos alegría que en el segundo punto de las conversaciones, de las negociaciones, haya mejorado el ritmo, y nos alegramos también que se haya incorporado a la mesa la presencia que hacía falta, la presencia de la mujer, y ojalá ya estuvieran las mujeres víctimas y estuvieran las amas de casa y las desempleadas y las trabajadoras, porque las mujeres tienen ese gran potencial de iluminar el camino. Bienvenida a esa decisión, y ojalá que en la mesa de La Habana sigan tomando decisiones de esa naturaleza, para escuchar a los actores sociales, para escuchar a los jóvenes, para escuchar a los desplazados. Bien, era la intervención en el acto de lanzamiento de su candidatura al Senado. No olviden, número 5 para el Senado, Wilner Chávez, y 101 para la Cámara del profesor y dirigente sindical Fernando Forero. Hay una situación que Decisiones ha querido presentar en una faceta diferente
desde el punto de vista periodístico de lo que ocurre en Venezuela. Venezuela está siendo sometida a una situación de desestabilización, como ha ocurrido en otras naciones en su momento histórico, como Chile cuando sube al poder Salvador Allende. La CIA y los enemigos de la democracia popular torpedean, y vamos a mostrar una faceta totalmente diferente, cómo los montajes de prensa para los medios de comunicación se están utilizando, cuando allí en Venezuela lo que se está es estabilizando un modelo social diferente al neoliberalismo que predomina en Colombia. Entonces observemos esta noticia y esta presentación de lo que está sucediendo en Venezuela. Muy bien. Mientras algunos medios aseguran que a través de las redes sociales se difunden noticias e imágenes manipuladas que presuntamente buscan fomentar la violencia, agregan que se trata de una estrategia de la oposición venezolana. La descripción de una de las fotos publicada en Twitter sostiene que policías venezolanos se llevan violentamente por el cuello a un joven. Sin embargo, se trata de 2 carabineros chilenos durante las protestas estudiantiles que exigían una educación gratuita. Al respecto, la abogada y escritora Eva Gollinger, autora del programa NRT detrás de la noticia, opina que esta manipulación mediática forma parte del plan para distorsionar la realidad y justificar un golpe en el país y a nivel internacional. Forma parte del plan justamente el uso de medios de comunicación para distorsionar la realidad en el país, para luego justificar ese golpe no solamente en Venezuela, sino a nivel internacional. Así sucedió, eso fue el manual exacto de 11 de abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez. Y en ese momento no existían las redes sociales como Twitter y Facebook, entre otros, que están siendo utilizados hoy en día y ahora de manera muchísimo más descontrolada, porque ahí se puede salir con cualquier foto, con cualquier video manipulada, con cualquier comentario, sin fundamentarlo con ninguna evidencia, y eso es lo que está sucediendo. Hemos visto imágenes de protestas en otros países que están diciendo que es en Venezuela. Por eso es sumamente importante que hay medios como RT que están dando espacio a la voz de la verdad en Venezuela, ¿no? Para demostrar la realidad en el país y no simplemente promover una agenda política a través de ese servicio de comunicación. Sí, es muy importante que de manera objetiva, como teleaudientes, no solo traguemos enteros, sino que establezcamos la profundidad y la intención de la noticia. Muy bien, como lo hemos prometido, vamos a presentar en Decisiones, la emisión de hoy, un trabajo de investigación sobre los antecedentes que hoy ponen en la mira al expresidente Álvaro Uribe, con un importantísimo documental titulado Expediente Uribe. Observemos, reflexionemos para que la historia política del país no siga repitiéndose de manera equivocada con un proyecto totalmente fracasado como fue la seguridad democrática, que conectó con el paramilitarismo, autodefensas, crímenes de Estado, falsos positivos. Observemos entonces este documento. El accionar del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, durante el gobierno de Álvaro Uribe fue más allá de las fronteras colombianas. Las prácticas de espionaje y la política de persecución sistemática sobre la base del que no está conmigo, está contra mí, caracterizaron la política exterior del gobierno de Uribe.
Todo comienza con la designación por parte de Álvaro Uribe de Jorge Noguera como director de la Policía Secreta Colombiana. Según testimonio de quien entonces era jefe de informática del DAS, la llegada de este equipo perseguía un propósito definido. Nosotros llegamos con un solo propósito, colaborarle a las AUC desde el DAS. No solo desde el DAS, porque erróneamente se ha dicho, es que fue desde el DAS, no. El DAS fue, de pronto, la llegada de nosotros al DAS fue de pronto la punta de lanza para algo que fue mucho más grande ahora, y que trasciende al DAS y que trasciende a Jorge Noguera y a Rafael García. Lo que ocurre es que pues se ha vendido la idea de que fue el DAS y que fue García y Noguera, pero fueron múltiples entidades del Estado, múltiples instituciones del Estado donde hubo penetración del paramilitarismo. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 25 años de prisión al exdirector del DAS, Jorge Noguera Cotes, por 4 delitos, aunque la Fiscalía lo había investigado por 6. En el caso de homicidio, la Corte lo condenó por la muerte del profesor Alfredo Correa de Andrés, ocurrida en Barranquilla en el 2004. Diversas reacciones en la clase política provocó la condena de 25 años de cárcel contra el exdirector del DAS, Jorge Noguera Cotes, por la infiltración de los paramilitares en esa entidad. Se ha comprobado, lamentablemente, que el DAS durante los 8 años del gobierno del presidente Álvaro Uribe se convirtió en una entidad y en un instrumento dedicado a atacar a los opositores del presidente Uribe y del gobierno de entonces. Nosotros creamos una red de manipulación y tráfico de información que se conformó con el DAS, la Fiscalía General de la Nación, la Registraduría. Considerado un buen muchacho y de mucho futuro, en el 2002, Jorge Noguera, pese a su poca experiencia, llegó a la dirección del principal organismo de inteligencia del Estado, el DAS. Noguera había sido el jefe de campaña del expresidente Uribe del Magdalena, el único departamento de la costa donde triunfó en el 2002. Pero pronto su vertiginoso ascenso empezó a sufrir duros reveses. En el 2005, Rafael García, ex jefe de informática del DAS, quien era su mano derecha y hombre de confianza, prendió el ventilador y lo acusó de poner el DAS al servicio de las autodefensas por sus vínculos con 2 poderosos jefes paramilitares, entre ellos Jorge 40. En medio del escándalo, el presidente Uribe lo retira del DAS y lo nombra cónsul en Milán. Uribe lo defendía a capa y espada. ¿Cuál es la falla que usted tiene hoy comprobada contra la ética del doctor Jorge Noguera o alguna conducta del doctor Jorge Noguera que haya violado la ley? Es que ustedes no pueden seguir irresponsablemente abusando de la libertad de prensa para acabar con la legitimidad de las instituciones de Colombia. La libertad de prensa tiene responsabilidades superiores con las instituciones y no con la avidez de dinero. Rafael García es un testigo de excepción de esta realidad por su reconocida militancia en los grupos paramilitares. Yo formaba parte de un ala política del bloque norte de las AUC. Es decir, nosotros no fuimos de camuflado, ni participamos de operaciones militares, ni nada de eso. Pues nosotros éramos como colaboradores y pues las autoridades han determinado, las autoridades colombianas han determinado que todos quienes colaborábamos con las AUC y que llegamos a puestos públicos apoyados en las AUC, casi que llegamos a ser miembros de la organización. Entonces, desde ese punto de vista, sí podrían considerarse miembros o podrían considerarnos miembros de las AUC, porque colaboramos y colaboramos mucho. Según García, Jorge Noguera, quien había sido jefe de la campaña presidencial de Álvaro Uribe en la costa norte colombiana, una vez asumió la dirección del DAS, creó un grupo especial de agentes para operar de manera clandestina en Venezuela. Jorge Noguera tenía muchos contactos con sectores de la oposición venezolana. De hecho, el bloque norte, Jorge 40, ellos también tenían mucho contacto con sectores de oposición venezolana. Su interés era traficar por territorio venezolano. Entonces, sectores de la oposición le dijeron, bueno, colaborémonos mutuamente. Nosotros los ayudamos a ustedes en estas actividades de narcotráfico y ustedes nos ayudan en deshacernos de llaves. La alianza establecida entre la Policía Secreta Colombiana y la oposición venezolana para ejecutar su plan tenía 3 ejes fundamentales: sabotear el aparato productivo, utilizar los medios de comunicación para atacar a Chávez
enviar paramilitares, especialmente del bloque norte, del cual hacían parte García y Noguera, para fraguar atentados en territorio venezolano. En los planes que yo conocí se planeaba atentar contra quien entonces era el ministro del Interior, Jessy Chacón, contra quien era el fiscal general de aquel entonces, Isaías Rodríguez, el vicepresidente, José Vicente Rangel, y el presidente Hugo Chávez. O sea, sé que las AUC o grupos de las AUC tuvieron participación en actividades de conspiración contra el gobierno venezolano, junto con sectores del gobierno. El exministro Fernando Londoño era un enemigo acérrimo del gobierno del presidente Chávez y también pues participaba de ese tipo de actividades conspirativas. Según García, la alianza entre el DAS, el paramilitarismo y la oposición venezolana determinó la movilización de estos escuadrones de la muerte a la frontera colombo-venezolana. En total, fueron desplegados 2.000 hombres a los departamentos fronterizos con el Zulia, Táchira y Apure. Vinieron algunos generales de la República de Venezuela y algunas otras personas, situación que ya se ha contado en versiones libres dentro de Justicia y Paz, que estaban proponiendo una especie de golpe de Estado también, la toma al Palacio de Miraflores y una serie de situaciones estas que ya se contaron en Justicia y Paz. En una reunión política que el expresidente Uribe presidió en Barranquilla, se refirió a la sentencia de la Corte Suprema contra el director del DAS, que él nombró, Jorge Noguera. Dijo que no podía concebir que lo que relata el fallo haya ocurrido en su gobierno. El expresidente Álvaro Uribe volvió a expresar el sentimiento de culpa de su gobierno por los hechos delictivos cometidos por su primer director del DAS, Jorge Noguera, que fueron consagrados en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que lo condenó a 25 años de prisión. Me resisto a creer, con todo el respeto a la sentencia de la Corte, la destrucción de nuestro gobierno fundamental, la protección de profesores, sindicalistas, empresarios. DAS en Cúcuta lo denominamos como la casa de nosotros. O sea, inclusive nosotros teníamos más confianza en el DAS que en cualquier otro estamento del Estado allí. O sea, aunque nos colaboraran. Pues bien, este es el documento que continuaremos presentando en la próxima emisión de Decisiones. Juicio a Uribe. La historia debe juzgar con todas las garantías a esos personajes que han sido condenados a la historia y que hoy están en el estercolero de ella, como Leonidas Trujillo, Pinochet, Noriega, Mussolini, Hitler. A propósito, si uno encuentra en los discursos de Uribe muy relacionados con mi lucha de Mein Kampf, de Hitler y toda la filosofía fascista. Bien, en la próxima emisión continuaremos con este expediente Uribe. Ahora queremos mostrar cómo a raíz del TLC y el encuentro del Pacífico, que harto va a incidir negativamente en la economía y la industria. Entonces vamos a ver al senador Robledo haciendo un análisis breve y conciso de lo que significa esta incidencia en la industria. El senador Robledo, entonces, en menos de 3 minutos voy a explicarles la importancia de la industria para un país como Colombia y cuáles han sido los daños que el libre comercio y los tratados de libre comercio le han causado a este sector. La base de la importancia de la industria tiene que ver con que aumenta la productividad del trabajo. No es lo mismo la cantidad de riqueza que crea una persona cuando trabaja con sus manos o con una herramienta simple a cuando trabaja con una máquina herramienta fortalecida por toda la potencia de las distintas energías. Esto marca una diferencia del cielo a la tierra. En buena medida el progreso de la humanidad es el progreso determinado por la industria que también se le termina aplicando a las faenas agrícolas. A pesar de esta gran importancia, los gobiernos de Colombia desde 1990, con la apertura de César Gaviria Trujillo, abrieron el país a las importaciones de bienes extranjeros, que le han hecho un daño muy grave al aparato industrial colombiano. Ese aparato no era muy poderoso en 1990, pero tenía su importancia. En esa década
ya hubo una primera fase de desindustrialización, según lo denunció el presidente de la ANDI esos días, cuando la ANDI era la Organización de los Industriales Colombianos. Ahora estamos en otra etapa también de desindustrialización, producto de los nuevos TLCs que se han suscrito, producto también de la revaluación de la moneda, que es una táctica norteamericana y de las potencias para debilitar la capacidad de resistencia de países como el nuestro. Y el presidente Santos, en las desproporciones antinacionales en las que anda, acaba de pactar un TLC con Corea, que va a ser como ponerle un carro bomba en la puerta a la industria nacional. ¿Por qué no podemos competir como lo advertimos oportunamente? Primero, pues, el gran poder de las transnacionales localizadas en las grandes potencias les genera una serie de ventajas de todos los tipos que las hace invencibles. Y en segundo término, por la revaluación de la moneda que ya mencioné, que es un truco, monetario calculado por Estados Unidos y por otros países para fortalecer su competitividad y debilitar la nuestra. Y cuentan también los grandes subsidios que las potencias les pagan a sus industrias. Luego está claro que si en Colombia no se renegocian los TLCs, no se cambian las políticas generales del libre comercio, si no hay una política industrial de respaldo y de protección seria al aparato productivo, al aparato industrial colombiano, pues pasará como en el agro, nos vamos a quedar sin agro y nos vamos a quedar sin industria. De ahí que insistamos, y el Polo insista, en que hay que renegociar los TLCs porque son contrarios a cualquier posibilidad de progreso de todo el país y en particular de la industria. Muy bien, esta era la intervención pedagógica del senador Robledo. No olviden que el número 5 para el Senado es Wine Chávez, expresidente de FECODE, de la CUT, gran dirigente social, que nos dice este mensaje breve. Como dirigente sindical de FECODE y la Central Unitaria de Trabajadores, he luchado por la vida, el medio ambiente y los derechos sociales de la población. Hoy mi compromiso es continuar esa lucha por equidad, dignidad y paz. Bien, como cada 8 días estamos aquí para recordarles que Canal 12 de Global Televisión y Canal 112 de Encali TV, y de 11:30 a 12:30 los sábados, con repetición en ambos canales a partir de las 2 de la tarde. Queremos desearles un feliz fin de semana, una prosperidad, una felicidad, integración familiar, y que reflexionen sobre la necesidad de introducir con buenos miembros del nuevo Congreso las personas dignas que puedan hacer de la democracia colombiana una realidad. Y hasta el próximo fin de semana, Decisiones, magazine cultural de periodismo investigativo y alternativo. Rodolfo Poveda, su servidor en la presentación y en la dirección, y el equipo de jóvenes vinculados a este programa. Gracias a nuestros técnicos que hacen posible la calidad de esta programación.